cantar. Ayer en una jornada diferente, histórica, el hermano David predicando decía, ¿saben qué? Adorar es mucho más que cantar. Y presentó unas lindas consignas para que adorar sea un estilo de vida, sea nuestra disposición al sacrificio y escuchar su palabra, responder ante ella y tener expectativa del Señor también es propio de un adorador. Así que te invito sin pausa y enfocándonos en esta mañana en esta tarea de abrir sus escrituras y reaccionar ante ellas, vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 6. Saben que desde que conocí un líder en la primera iglesia que pastoreamos con mi esposa, esas personas de entrega sacrificial, de servicio abnegado y de lindo corazón, él tenía un problema cuando leía el nombre de este libro. Y él era fan de la batalla espiritual. Esta gente que le gustaba orar y pelearse con los demonios. Entonces cuando leía decía, de muertomonio. Pero no. Es Deuteronomio capítulo 6 y vamos a leer un pasaje seguramente muy conocido para todos. Y nos introducimos en esta mañana entonces en el corazón de Dios al leer su palabra. ¿Qué le parece si lo leemos juntos? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Vamos de nuevo? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos a mirar un texto ahora en Levítico, capítulo 19, verso 18, relacionado también a la ley y a mandamientos. En este caso dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y está firmado, dice, yo Jehová. Ahí está Yahweh firmando y afirmando lo que era una ley y un principio. Los más estudiosos y lectores habituales de la Biblia, ¿dónde y en qué momento alguien citó a estos dos textos juntos? ¿Quién? ¿Jesús el almacenero de acá a la vuelta? ¿No? Jesús, el Señor Jesús. ¿En dónde? Vamos corriendo hasta Mateo capítulo 22. Mateo 22, vamos a leer en esta ocasión la versión nueva, versión internacional. Mateo 22, vamos a mirar del 34 hasta el 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Linda muchachada esta. Los fariseos, escuchando que Jesús había hecho enmudecer los argumentos de los saduceos. Ambas dos sectas del pueblo judío, los saduceos más alineados a los sacerdotes, aristócratas y políticos, que defendían la observancia de la ley a rajatabla, pero que no creían en la vida después de la muerte, no creían en la resurrección. Y de hecho le habían hecho una pregunta trampa a Jesús y les había hecho callar. Y aquí estaban entonces ahora los fariseos, más bien también alineados sí a la observancia práctica y a la piedad, pero un grupo más bien laico que también vino a hacer de las suyas. Siempre que yo veo a fariseos y saduceos por separado, pero unirse contra Jesús, no sé usted, pero a mí me hace acordar a las alianzas que hace este mundo muchas veces en contra del Evangelio, en contra de la verdad, en contra de la justicia. Entre ellos eran rivales, pero cuando se trata de enfrentar a Jesús, ahí hay como esas alianzas políticas, ¿vio? Y miren la pregunta, verso 35. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Por qué esta pregunta era una trampa? Está muy conversado ahí el fondo, ¿eh? ¿Por qué esta pregunta era una trampa?
porque si Jesús decía que un mandamiento era mejor que otro, iba a despreciar. Hay casi 600 mandamientos en la ley mosaica entre prohibiciones y mandatos, y ya entre ellos existía como una disputa en cuál era el mandamiento primordial. Y él, al responderle en este pasaje, lo que vamos a ver a continuación, él los dejó sin argumentos. Mire lo que él responde. Jesús, verso 37, le dijo lo que acabamos de leer en Deuteronomio y Levítico: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo que vamos a hacer en esta mañana, antes de celebrar la Cena del Señor, es pensar y reaccionar a esta manera en que Jesús reinterpreta el alcance de estos mandamientos. El primero, necesito que usted, al igual que yo lo hice en su momento, reaccionemos a palabras y frases importantes. En el caso del prefijo indicativo de modo que dice con, cuando dice amarás al Señor con, está explicando en la propia ley el Señor, a través de esta palabra, de que hay una manera correcta, una manera en que el Señor espera que nosotros le amemos. Con es una preposición indicativa de modo. La pizza va con queso, dicen algunos. La pasta flora es con, ahí hay debate, ¿no es cierto? Pero con es una preposición indicativa de modo que dice de esta manera. ¿De qué manera debe hacerse algo? Y entonces la ley dice, amarás al Señor tu Dios, y dice con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con la integralidad de nuestro ser. Así que no solamente es que se nos manda a amar a Dios, sino que no queda al azar o a nuestra interpretación libre el de qué manera o por medio de qué o cómo. La propia Escritura es clara en indicarlo. Y en el otro mandamiento, en el de Levítico 19, dice, amarás al Señor, reinterpreta Jesús, y dice, como a ti mismo, también diciendo lo mismo que en la ley. Y esta frase, vamos a ver si la repetimos, como a ti mismo, establece un estándar, una medida, al igual que el con en el anterior, ahora hay una medida para el amor al prójimo. Así que hay que tener presente esto para la reflexión y para mirar algunos puntos importantes y después ver qué tiene que ver, porque el pastor puso un título muy intrigante a la reflexión de esta mañana. La importancia, en primer lugar, al mirar estos textos y a mirar cómo Jesús los une en uno solo, del amor a Dios en forma integral. Si hoy nos preguntara, ¿recuerdan la historia donde luego de encontrarse con Jesús después de su resurrección, Pedro, tras haberle negado 3 veces, se encuentra con el Maestro? ¿Y qué es la pregunta que le hace Jesús a Pedro? Pedro, ¿tú me amas? Y si el Señor nos preguntara esta mañana, iglesia, ¿ustedes me aman? ¿Qué diríamos? Bueno, vamos a ver. Hagan de cuenta que el Señor nos pregunta, Iglesia Bautista del Amor, ¿ustedes me aman? La pregunta es, ¿cómo me están amando? Y ahí viene la interesante reflexión y desafío que nos propone. ¿Cómo amamos? ¿Amamos como aprendimos a amar? ¿Amamos como sabemos amar? ¿Amamos como Dios pide que le amemos? En las cuestiones más importantes de la vida, cuando uno habla de autoanálisis, de mirarse hacia adentro, siempre tenemos que preguntar el cómo hacemos lo que hacemos y por qué. Cómo adoramos, cómo servimos, cómo nos relacionamos. Porque eso es una sana costumbre de mirar nuestras motivaciones, nuestros propósitos. Y resulta que Dios, al conjugar un poco todo lo que diccionarios, comentarios bíblicos dicen sobre esto de la integralidad del amor a Dios, yo pudiera resumirlo en 5 cosas que Dios espera en este amor con todo el corazón, con toda la mente, con la voluntad, con las fuerzas. Primero, deberíamos amar a Dios con un amor sincero, o sea, que no sea solamente de palabras, sino demostrado, ¿por qué no?, con la fidelidad, con la perseverancia, demostrado con nuestra piedad.
¿Qué es lo primero que Dios espera si le amamos con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas? Un amor que sea sincero. Segundo, un amor integral. Justamente, cuando yo hablo de integralidad, recuerdo que el apóstol Pablo es uno de los que en 1 Tesalonicenses 5:23, al despedirse de su público en la carta, le dice que todo vuestro ser, y ahí define la integralidad del ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesús. Iglesia, ¿cuál es la integralidad de tu ser? Espíritu, alma y cuerpo. Eso incluye la esencia de tu corazón, tus pensamientos, el verdadero yo interno, la caja y maquinaria interna que hace ser quienes somos, nuestras emociones, pensamientos, en cada área de nuestra vida, nuestro cuerpo, también que afecta a nuestra voluntad. Dios quiere que le demostremos amor ahí. Ese es el desafío integral, que sometamos todas las áreas de nuestra vida a amarle. De esta manera, el resultado es, cuando hay un amor integral, que demostramos que dependemos de Dios en forma absoluta. Si no, fíjese usted y piense en cualquier vínculo de amor que usted tiene, o el mayor amor que ha tenido, ya sea su esposo, esposa, pareja, novio, mamá, papá, hermano. ¿Acaso no siente que si por un momento le privan de eso a usted le faltó algo? La ausencia, la carencia, el vacío. Porque dependemos de aquello que amamos cuando amamos con todo el corazón, ¿se entiende? Nos genera dependencia, y la más sana de las adicciones o dependencias es la del amor a Dios y la del amor en las relaciones que son sanas. Por eso cuando yo someto todo mi ser a amar como Dios espera que le amemos, le estoy diciendo a Dios, yo dependo de ti, Señor, en forma absoluta. Tercera característica que espero vos puedas incorporar a tu criterio para amar a Dios es con un amor fuerte. Dice, con todas tus fuerzas. Un amor fuerte que esté dispuesto al sacrificio, a la entrega, al esfuerzo, a la renuncia, a la perseverancia. No volátil como cualquier amor de este tiempo que con cualquier vientito se nos apaga. Lo que Dios espera como amor a sí mismo, hacia Él mismo, es tan distinto y contrasta con el amor en estos tiempos que vivimos. La gente ama y se le apaga rápido el amor. Compromisos que no se sostienen. Relaciones que dependen de si uno de los dos gobierna al otro. Egoísmo, falta de respeto, intolerancia. Fíjese que no es fuerte justamente un rasgo, una característica del amor con que el mundo está amando en este tiempo, sino a vivir el momento, a ser esclavo de las emociones, y cuando yo no siento esa vibra, esa emoción, y bueno, cancelo cualquier contrato o vínculo de amor. No es así con el Señor. Él quiere que le amemos en tiempos buenos y en tiempos malos, en tiempos de guerra y en tiempos de paz, cuando tengo y cuando me falta, cuando estoy triste y cuando estoy contento, porque Dios dice, quiero que me des todas tus fuerzas, aunque sean pocas. Yo no dejo de emocionarme de escuchar una y otra vez el testimonio de Leticia Herrera de Clark. Ella es argentina, ahora está viviendo en Buenos Aires, pero durante mucho tiempo, directora del CCMT en Córdoba, luchó 3 veces con un tumor canceroso. Si ustedes se fijan en sus redes sociales, hace poco estaba cantando. Con lo que le queda, con la cara desfigurada, con el sistema inmunológico debilitado. Ella me decía, Juanchito, en una charla con mi esposa Mónica en agosto de hace 2 años. Hay veces que tenemos que decirle, Dios, te estoy llamando como puedo, te estoy llamando con lo que me queda, pero mientras estés viva, no voy a dejar de amarle. Y yo decía, ¡fua! ¿Y yo que me quejo? Que si hace calor, que si hace frío, que si no se dan las cosas como yo espero y quiero tirar la toalla, que me falta paciencia. Digo, qué ejemplo, ¿no? Pero es una demanda de Dios. Y ella lo decía al final, no estoy haciendo nada altruista, estoy haciendo y viviendo lo que Dios espera que haga alguien que está en función de amor para con Él, y encima, en el caso de ella, una adoradora, ¿no? Cuarto rasgo del amor para con Dios, al mirarlo, esta integralidad, sería un amor superlativo, o sea, que sea el mayor amor que tenemos. Amarle a Él por sobre todas las otras cosas. De hecho, en los 10 mandamientos y en todas las leyes se afirma esto. Amar a Dios más que otro ídolo, más que otra cuestión, más que otra persona. Darle el primer lugar, a veces
Siempre. ¿Es el Señor, es Jesús nuestro primer y único amor? Iglesia Bautista del Amor, ¿me amas? ¿Cómo me estás amando? Espero que sea con un amor sincero, integral, fuerte, superlativo. Y el quinto rasgo, un amor inteligente. Ustedes saben lo que dice Pablo acerca del culto. Tiene que ser un culto racio. Otra vez, así puedo tomar agua. Racional. Que no se guíe solo por lo emocional o meramente lo impulsivo, sino que sea un amor también bien pensado, inteligente. Un culto racional, una alabanza que se entiende, una adoración y una vida integral que también la palabra y el Espíritu tiene que alumbrar a nuestro intelecto para revelarnos qué grande es Dios, qué dimensión tiene Él, para que yo, sabiendo más cómo es Él, sepa más cómo amarle. Esto no está divorciado de esto. Durante siglos hay corrientes teológicas que han intentado dividir los que piensan y creen en la exposición de la Escritura, a los que dicen no priorizamos la Biblia, el Espíritu Santo nos guía en todas las cosas, y es una gran contradicción porque uno y el otro trabajan juntos. El amor que Dios espera es un amor decidido, intencional, racional. Así como cuando nosotros a nuestra pareja, a nuestros hijos, por momentos en que los sentimientos no son lo que predominan porque hay crisis, decimos cada mañana, yo decido amarle. Gracias por Mónica, que ha decidido amarme durante casi 29 años. El domingo 14 cumplimos 29 años de casados ya. Se aceptan tortas, alfajores, chipacitos. Muchas veces ella ha tenido que soportarme, tolerarme, bendecirme, ministrarme, reprenderme, intentos de homicidio grado 1, 2, 3. ¿Quién me ha pasado por eso? No ha tenido de verdad un matrimonio. Pero sí está esta parte del amor inteligente o de nuestra devoción hacia Dios inteligente en que dice, hoy someto racionalmente a que mis emociones no manden, que mis impulsos carnales naturales no dominen, y yo me determino y obligo a todo mi ser a adorar y rendirle adoración y amor absoluto al Dios que todo lo merece. Amén. Eso es lo primero para valorar, la importancia del amor hacia Dios como el modelo y la forma que va a influenciar en los otros amores. Fíjense que primero es el amor a Dios, y ahora vamos a hablar de él, del que no está lejimo, del prójimo. Segundo, la importancia y el valor del prójimo. La palabra rea en hebreo justamente se refiere a aquel compañero que es de la misma comunidad. El prójimo en el Antiguo Testamento, la ley proponía un trato justo para con otro compatriota, para con otro hebreo. Pero Jesucristo lo amplía el alcance. Pensemos en la parábola del buen samaritano y en otros casos donde dice que el prójimo es cualquier persona que te encontrás en el camino o que pasa por el tuyo y está allí para que le ames y para que le ayudes. El prójimo ya no es para Jesús un compatriota, sino cualquier persona, incluso extranjeros. El amor al prójimo, en las palabras de Jesús, el aporte que hace, no es el mandamiento en sí, sino la expansión de a quién se aplica y cómo debe hacerse. Este Dios que espera ser amado, en consecuencia dice también, como aprendiste a amarme a mí, tenés que amar al prójimo. Porque amar al prójimo, mire bien, es amar lo que Dios ama. Dios ama al mundo, Dios Jesucristo. No preciso ninguna otra base teológica. Como Dios ama, tengo que amar a lo que Dios ama. En consecuencia negativa, o en la antítesis, no me tiene que gustar lo que Dios rechaza, lo que Dios odia. Este es el compromiso de amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Amarle a Él positivamente es hacer y es darle lo que Él espera, pero ponerme en la vereda contraria de las cosas que ofenden y que desagradan a Dios. Y una de las cosas que a Dios le desagradaba era que se menospreciara al prójimo. Sobre todo si era de otra raza o cultura. No fue fácil para la iglesia en los primeros siglos por estos debates, por el celo que había de Dios es mío y es para mí nomás. Entonces, de este amor al prójimo nos vamos a ir a la siguiente fase, en el punto número 3, la importancia del amor a Dios, del amor al prójimo y del amor propio como medida. Y si usted ve en el versículo, está nombrado medio como abajo en la pirámide. Yo la voy a dar vuelta esta mañana y vamos a hablar mucho más de este. Dice, y al prójimo como a ti mismo,
decíamos que está estableciendo un estándar o una medida. Este mandamiento da por hecho una realidad básica, que todos nos queremos, que tenemos un amor propio, instinto de supervivencia, de cuidado. Todos vinieron vestidos hoy, es porque usted se ama a sí mismo. Todos comieron algo, o por lo menos cenaron anoche, porque usted se ama y se cuida a sí mismo. ¿Usted respetó el semáforo en rojo cuando venía en la ruta? Espero que sí, si es que usted se ama a sí misma. ¿Se arregló, se miró frente al espejo y le gustó lo que vio ahí? Espero que sí, porque eso habla de que usted se ama a sí mismo. Tiene salud, fue al médico, toma la medicación, hace ejercicio. Pastor, ¿qué es esto? ¿Un examen? Si lo hacemos, estamos demostrando que tenemos amor a nosotros mismos. Por eso, para Jesús y para la ley, y para este nuevo mandamiento reinterpretado, es importante quizás detenernos a pensar como a ti mismo, cómo me estoy amando, cómo ese estándar y qué implica. Miren, mirando la Escritura y mirando otro pasaje que vamos a mirar ahora a continuación, es sencillo, es que lo que yo deseo para mí, lo tengo que desear para el prójimo. Lo bueno que tengo para mí, yo quiero que también lo tenga el prójimo. El sufrimiento, atención a esto, que yo no deseo para mí, tampoco se lo deseo al... Estoy seguro que eso no lo escucharon en ningún lado. Me encanta hacer estas trampas de la Escritura, ir la antítesis. Pensamiento comparativo contrario. Si yo no quiero sufrir, tampoco tengo que desear, porque a veces en el amor al prójimo decimos, ay, le pasó esto, se lo merece, y decimos cosas peores, cuando al prójimo a veces le va mal. O sea, lo que deseo para mí, el amor y las cosas con las que yo me cuido, mi dignidad, yo también tengo que tenerla en el trato para ¿con quién? Para con el otro. Esto es lo que dice Jesús. Algo que yo he aprendido en los años de andar en el Señor y en el servicio es que cualquier cosa, cualquier comportamiento para con los demás es una siembra en Él, pero también es una cosecha de algo que sembraron en mí. Todo comportamiento que nosotros tenemos es una siembra para con el otro y a la vez es el resultado de algo que sembraron en mí. Resulta que Iván es muy amable. Él siempre sonríe, nos pone canciones viejitas para que nos podamos contentos, los de más de 40. Se pasó Iván con las dos últimas, gracias Iván. Él es muy amable. Él siembra amabilidad al ser amable, pero seguramente alguien sembró amabilidad en él. Entonces, todo comportamiento de nosotros hacia los demás, tenemos que ser conscientes de lo importante y del alcance, porque es una siembra. ¿Y quién lo dijo esto? Otra vez Jesús validando todo este principio en la regla de oro, Mateo 7:12, lo tenemos aquí arriba. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Todo el cumplimiento de la ley, ya nos estamos haciendo un poco spoilando el siguiente punto, pero quiero detenerme acá. ¿Cómo me estoy amando? Y hago la pregunta del principio, ¿amo de la manera que aprendí a amar a otros, de la manera en que puedo, de la manera en que Dios espera que yo me ame? Siempre que pienso en esto me alcanza a saber de qué manera Dios nos amó y miro esa cruz que está vacía, pero que antes estuvo ocupada, que ahora está en silencio, pero hubo un momento en que se rodeó de una multitud, burlándose de él, insultos, espinas, golpes, maltrato, una lanza en su costado. Un sacrificio acepto, pero que le costó su sangre. Yo fui amado por el amor más grande y preciado de la humanidad, el amor de Dios. Entonces, cuando yo me amo a mí mismo, cuando vos te mirás al espejo y te amás, tenés que pensar en aprender a amarte de la manera en que Dios te ha amado. Es una buena manera de estar listos para cumplir con la premisa de este mandamiento. Porque ¿vieron lo que dice al final? Amarás al prójimo como a ti mismo. Si yo no logro amarme, si el amor que tengo para mí es contaminado, es disminuido, está afectado, afecta mi manera de amar a los demás y en consiguiente hasta le estoy fallando a Dios por no amar lo que Él ama. La baja autoestima, en cierta manera, le está siendo para Dios una desvirtuación de nuestra imagen porque estamos no apreciando lo que Dios aprecia y que valió la sangre del Señor Jesucristo.
¿Cómo me estoy amando? Ahora sí voy al título que habíamos colocado para el flyer de esta mañana. En casa de herrero, cuchillo de palo es un popular refrán que sirve y ha servido durante décadas para indicar que algo que debería estar presente en nuestra casa a veces nos falta. Imagínense tener tanto amor para predicarle al mundo entero, tanto amor para darnos a los demás y quedarnos sin nada de amor para nosotros. En casa de herrero. Y si yo no presto atención en el final de la consigna, y si yo no reviso si acaso no me estoy amando de la manera en que Dios me amó, que valió la sangre de Jesús, entonces tengo un desequilibrio. Otra frase similar, yo no sé si de este lado se ha hecho popular, cuando alguien se pasa de crítica o opina de manera muy enfática sobre algo, alguien te puede interrumpir y decir, che, ¿y por casa cómo andamos? Se usa acá, ¿no? Ay, vos viste la casa del vecino, 4 goteras, se le cae el techo y él no hace nada. Y la otra persona te da un codo y dice, ¿y por casa cómo andamos? Porque sabe que él en el fondo de su casa tiene otro lío peor. ¿No es cierto? Nos llama a recapacitación. ¿Por casa cómo andamos? Sería una buena pregunta para si el Señor hoy nos dice, iglesia, ¿me amas? Nosotros decimos, sí. ¿Me estás amando como yo espero, integralmente, con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas? Sí. ¿Estás amando al prójimo? También. ¿Y te estás amando a vos mismo? Cuidado con los desequilibrios. Miren lo que puse aquí para recordarme. Si muestro más amor hacia otros que a mí mismo, experimento un desbalance peligroso que se llama autosacrificio o servilismo. Voy a explicarlo bien. Se crea, la persona que ama más a los demás que a sí mismo, que incluso da hasta descuidar su salud, que se sacrifica con tal de verlo al otro feliz, está entrando en un amor patológico que se llama, en algunos términos, servilismo, en términos de psicoanálisis, codependencia. O sea, le quiere ver al otro feliz y entonces así él es feliz. Eso es ser Jesucristo. El Señor no nos mandó a amar así. Hay un término de igualdad. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Es un balance, hay que cuidarnos. Hay que cuidarse, respetarse, amarse, considerarse. Cuidado con el autosacrificio de encontrar valor en servir tanto a los demás a cualquier precio, descuidándome a mí mismo. A veces vemos un poco de esto, perdón la metáfora, ¿no? Sobre todo para los que no son futboleros en la cancha. Y lo dio todo, sí, lo dio todo, perdió 6-0 y se va con los meniscos inflamados, no juega 6 meses. Tenemos que darlo todo, pero cuidarnos. Dios no quiere otro Jesucristo. Ninguno de nosotros va a hacer la obra que Él hizo y el precio ya fue pagado. Cuidado con el desequilibrio de dar más y dejar nada para nosotros. El otro extremo en el desequilibrio es si muestro menos amor hacia los demás que el que tengo para mí. Este es más fácil de identificar, se llama egocentrismo. De tanto ocuparme en mí, me hace perder la empatía de ver la necesidad y la carencia en los demás. O si la veo, no me importa. Genero una especie de callo espiritual que no me deja sentirlo. Cuando nos encontramos en algunos de estos dos desbalances, amando más al otro o amando menos, estamos errando. Estamos fallándole a Dios en la consigna. Amarás a Él por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en la búsqueda del equilibrio, ¿qué sería lo contrario? Amarnos a nosotros mismos. Colocarnos justamente en una relación patológica de estas. Dar más hasta reventarme. Capaz quiero ser mártir y que me recuerden. No dar nada, vivir para mí y que el mundo explote a mis espaldas. Ser egoísta. Eso es un desbalance y un desequilibrio que no representa la consigna de Dios. Segundo, caer en un acto de injusticia con nosotros mismos al no desear lo mejor. Dios desea lo mejor para su iglesia. Dios desea lo mejor para vos. ¿Por qué vos no deseas lo mejor para ti? ¿Qué hay de malo en desear una buena salud, una mejor economía, un buen trabajo? ¿Qué hay de malo en desear mejorar las cosas que hacemos? Buscar la excelencia para el Señor. Por eso cuando lo miramos hacia nosotros mismos, decir, yo soy injusto si no me amo a mí como estoy amando a Dios y como estoy amando al prójimo. Porque yo no estoy valorando lo que Dios valora. Vuelvo a un principio. Amar a Dios es amar lo que Dios ama. Así que hoy ponete un espejo y decir, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Soy valioso, soy valiosa, Dios me ama. Con cuánto amor Dios me ha amado, tengo que aprender a amarme.
respetarme, aceptarme, considerarme, cuidarme, porque entonces ahí estoy cumpliendo toda la ley y los profetas. Tercero, no tener una imagen y estima, ya lo dijimos, y valor adecuados es no valorar la dignidad de ser un hijo de Dios. Se puede caer, no es algo muy lejano en estos tiempos que vivimos el pasar por depresión, tristezas que afecten nuestra imagen o nuestra consideración de cuánto podemos, nuestro potencial en el Señor o en la vida. Pero cuidado de no caer en esto de no vernos ya como Dios nos ve. Somos lo más especial para Dios, somos sus hijos y sus hijas. El último, y que resume todos los puntos de lo contrario, amarnos a nosotros mismos, gente, es caer en el desprecio de la imagen de Dios porque fuimos creados a imagen y semejanza. Sí, pero la naturaleza caída introdujo el pecado y yo no soy perfecto y paso viendo mis errores. Mirate a través de la gracia. Mirate a través de la sangre de Cristo que dijo, estoy persuadido, Pablo, que la obra que Él empezó en nosotros la completará hasta el día de su regreso. Amén. Quiero compartir algo antes de entrar al último punto, que se lo adjudica al señor Charles Chaplin porque él lo leyó en el cumpleaños número 70. Pero en verdad este poema es de Kim Macmillan de Estados Unidos, que dice, cuando me amé de verdad. Para responder la pregunta, ¿cómo me estoy amando? Cuando me amé de verdad, comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto. Y aunque eso pareciera molestarle a los otros, entonces pude relajarme y valorarme. Hoy sé que eso se llama autoestima. Cuando me amé de verdad, pude darme cuenta que mi sufrimiento emocional es una buena señal de que a veces cuestiono mis propias verdades en vez de imitar el comportamiento de los demás. Y hoy sé que eso se llama autenticidad. Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera perfecta. Y comencé a ver que todo lo que acontece a mi alrededor contribuye para mi bien. Hoy sé que eso se llama madurez. Cuando me amé de verdad, comencé a comprender por qué es ofensivo forzar a otro a cambiar, a hacer lo que yo quiero. Incluso cuando ese alguien soy yo mismo. Hoy sé que eso tiene un nombre y se llama respeto. Cuando me amé de verdad, comencé a cuidarme y librarme de todo lo que no fuera saludable. Personas, situaciones y cualquier cosa que me empujara hacia abajo o hacia atrás. Hoy sé que eso se llama amor propio. Cuando por fin me amé de verdad, dejé de tenerle miedo al tiempo libre. Desistí de hacer grandes proyectos y agendas para el futuro. Hoy hago lo que puedo, lo que disfruto y a mi propio ritmo. Y hoy sé que eso se llama simplicidad. El último. Cuando me amé de verdad, renuncié a quedarme preso en el pasado y a preocuparme enfermizamente por el futuro. Ahora me mantengo aquí, bien presente en el hoy, y vivo un día a la vez. Y eso se llama plenitud. Cuando por fin me amé de verdad, comprendí que mi mente puede llegar a atormentarme, a quitarme el sueño, pero cuando la conecto a mi corazón, ella se torna una valiosa aliada para ayudarme a tomar decisiones sabias. Hoy sé que eso se llama saber vivir. Cuando nos amamos se nota, y la primera persona que nota el cambio sos vos. Dios desea que le amemos con todo, que amemos al prójimo y que también nos amemos a nosotros mismos, porque tan simple como suena, si mi amor por mí está corrompido, afectado, disminuido, toda la otra ecuación falla. Por último, y terminando ya antes de pasar a la cena del Señor esta mañana, Jesús los vinculó, eran dos, pero ¿cómo? Un solo mandamiento. La importancia de que sean uno solo. La idea que Jesús presenta es no amarle a Dios, es fallarle a Dios, pero no amarnos a nosotros, sino amar al prójimo, también es fallarle a Dios. El amor es la causa, el amor a Dios es la causa, y el amor a nosotros y al prójimo es el efecto. Por eso siempre decimos que todo modelo de relación saludable, yo estoy bien con Dios, estoy amando a Dios, voy a aprender a amarme, voy a aprender a amar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos. Desconectado de la fuente del amor de Dios, y yo no lo estoy amando como Él espera, con todo mi ser, todas mis fuerzas, toda mi mente, renunciando a mí mismo, yo no tengo un modelo de donde fluya un amor sano hacia las demás áreas. Los teólogos llaman a estos pasajes y a esta intervención de Jesús junto con la ley
de la regla de oro en Mateo 7:12, el fundamento de la ética cristiana. ¿Por qué? Porque regula toda forma de comportamiento. Como soy yo para con Dios, eso afecta mi comportamiento para con los demás. Como me amo, amo al otro. Lo que quiero para mí, también lo quiero para el que está al lado. El sufrimiento que yo quiero evitar, también quiero que mi hermano lo evite. Y de esa manera cerramos la ecuación que dice, esto cumple con toda la ley. Resume toda la ley y los profetas porque no va en contradicción con ninguna otra ley y porque representa el mismo corazón de Dios. Jesús concluye el pasaje de Mateo 22 diciendo esto, así se resume toda la ley y todos los profetas. Toda enseñanza moral de la Biblia se resume en, iglesia, amémosle como Dios espera a Él y sabremos cómo amar al prójimo y no fallaremos en amarnos a nosotros mismos. Por favor, yo le voy a pedir a Iván si nos puede hacer un pequeño fondo musical. Inclinamos nuestro rostro y para concluir voy a preguntarte y preguntarnos, por casa cómo andamos, que en casa de herrero tengamos mucho hierro, que en la casa del amor tengamos mucho amor, amor a Dios, abnegado, sacrificial, fuerte, fiel, íntegro. Estamos frente a la mesa del Señor esta mañana. Él nos ha amado sacrificial e inmensamente. Yo te pregunto, por casa, ¿cómo andamos? Estamos frente a la mesa del Señor esta mañana. Él nos ha perdonado. Y por casa, con el perdón, ¿cómo andamos? Estamos frente a la mesa del Señor esta mañana. Él nos ha reconciliado. Y por casa, con la reconciliación, ¿cómo andamos? Querido Señor, hoy damos gracias por esta palabra. Hoy damos gracias por tu inspiración. Que podamos, Señor, responder y corresponder a tu amor de la manera correcta. Amándote a ti como tú esperas, no nos faltará el combustible del amor para amar al prójimo y para sanar nuestra manera de amarnos a nosotros mismos. Somos el resultado de tu amor. La cruz pagó el precio. Jesús es la medida y mi modelo. Y el amor es el vínculo más saludable que podemos tener. Enséñanos, Señor, a seguir amando y amándote a ti. Amén. Siguiendo con... Gracias, Martín.